Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Los mensajes que recibimos hay mensajes que son exclusivos para la iglesia local, que se pueden aprovechar otras iglesias, pero hay mensajes que uno ve que son circulares, es decir, que son para todos los cristianos en el día de hoy. Nunca más me podré mirar este texto así, Juan 3:16. Porque de tal manera, a unísono, hermanos, amó Dios al mundo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree. ¿Os ha pasado que veis un verso, un texto que lo habéis oído repetido no sé cuántas veces, miles, cientos de miles, no sé, pero que cuando uno se fija en algo nunca lo puede ver de la misma manera? Pues me ha pasado en estos días estando fuera con este texto, buscando al Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, pues tenga vida eterna. En este texto se contiene una verdad que deberíamos temer enormemente. Me ha hecho tener mucho temor. La verdad de este texto que en realidad deberíamos temer es una verdad que nos tiene que llevar a que nos pastoree la vida cristiana, a hacernos cambiar la manera de ver cómo estamos viviendo el Evangelio. Y la verdad está en el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Es decir, existe una equidistancia en la manera que obramos a la manera que amamos. Lo voy a repetir. Existe una equidistancia. ¿Qué significa? Que es la misma cosa, lo mismo, exactamente la misma de aquí, de aquí. De la manera que uno ama, así da. De tal manera amó Dios al mundo, de esa manera lo amó, que dio. Amén. Hay una forma de amar que te lleva a una manera de dar. Igual me quedo aquí durante media hora. Hay una manera de amar que te lleva a dar. Cuanto menos amas, menos das. Cuanto más amas, más das. ¿Verdad? Uno da a su familia mucho porque la ama mucho. Uno no da a los demás lo mismo porque no los ama igual. Sí que existe una equidistancia en la manera de obrar, en la manera de amar. Uno sabrá lo que ama según lo que obra. Voy a repetir, redundar en esta idea porque es la idea del sentir de la palabra de Dios. Uno sabrá lo que ama según lo que dé. Es así de sencillo. ¿De qué manera amó Dios al mundo? Ha dado a su Hijo. Impresionante. Es una forma de amar extrema. Una forma de amar que no se puede comprender ni entender. Nosotros en estos días hemos sido bendecidos por Dios por tener el Señor en bien de darnos la licencia de actividades como centro de culto. Es casi imposible esto tenerlo en Barcelona. Ya somos centro de culto. Esto es importante institucionalmente. Tenemos la licencia de los hombres, pero tenemos la licencia de Dios. Porque de tal manera amó que dio. La manera en la que amas, así darás. Según amas, así te entregas. Alguien que procede al adulterio en una familia, en un matrimonio, ha amado más su deseo que a su mujer. Es así de sencillo. Una mujer que ha procedido en adulterio en el matrimonio ha amado más el deseo que al hombre. Porque según amas, así das. Yo, y seguramente la mayoría de mis hermanos, aún a día de hoy, con 50 años y 24 en el Evangelio, a veces tengo deseos pecaminosos dentro de mí. Pero amo más a mi mujer
que a mis deseos. Amo más a mi esposa que a mí. Exacto. Y obviamente eso está multiplicado por 1000 porque se ama más a Dios que a uno mismo. A veces, lo digo muchas veces, las mariposas se van, ¿verdad? Cuando uno ya lleva años casado, se van las mariposas, salen cuervos, ¿vale? Aquellas mariposillas ya se han convertido en cuervos, en aguiluchos, en buitres, y aquello no está, pero se ama a Dios. El Señor te dice que aguantes, que resistas en el nombre del Señor. Según amas, así das. Y me llena de temor esto porque creo que la generación de hoy día, hermanos míos, en este tiempo de la Iglesia, es la generación de la mediocridad. Somos los cristianos más mediocres de la historia. Todo nos es fácil. Tenemos una Biblia fácil, tenemos lectura fácil, en un momento tenemos una bendición fácil, vemos a los hermanos fácilmente. Antes veías un hermano y no sabías si lo volverías a ver nunca. Lo abrazabas, hoy en día videollamadas fácil, todo es fácil. Y esto nos ha provocado a que seamos la generación más mediocre de la historia de la Iglesia. Esperen, y nosotros, la Iglesia del Camino, somos los radicales. Es una broma, ¿verdad? Es una broma pesada esto. Que nosotros seamos los radicales es una broma pesada. ¿Saben cómo nos llaman ahora? Ahora ya no somos judíos, ahora nos llaman bibliólatras. ¿No lo sabíais? Sí, porque hacemos de la Biblia un ídolo. Adoramos a la gloria a Dios, porque en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bibliólatras, he escuchado que nos llaman, gloria a Dios, me encanta este término, bibliólatra. Soy un bibliólatra, porque considero a la Biblia la voz de Dios. Amén. Así como amas, así te entregas. Según amas, así te entregas. Y a veces no son cosas tangibles a la que nos entregamos. ¿Os acordáis cómo nos entregábamos al pecado? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, dice Pablo, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y atención, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cuantos conozco aquí de jóvenes, de que hemos estado juntos toda la vida, presentábamos nuestros miembros para la iniquidad de una manera brutal. No nos importaba comer o no comer. No nos importaba la salud. No nos importaba absolutamente nada más que presentar nuestros miembros para la iniquidad. Estábamos 3 días fuera de casa, drogándonos, haciendo fechorías. No nos importaba que nuestras familias supieran, que no supieran, nos importaba un bledo todo. ¿Por qué? Porque amábamos el pecado. Amén. Y presentábamos nuestros miembros con alegría al pecado, a pesar de la salud, a pesar de la familia y a pesar de todo. Cristo dice por medio de Pablo, así como presentasteis de aquella manera, de la misma manera, al menos. De la misma manera que menos, ¿no? De la misma. No te dice más, tendría que ser más, pero al menos de la misma. De la misma manera que comprabas los vestidos a tus hijos sin quedarte un euro en el bolsillo, de la misma manera tienes que servir a Dios, al menos de la misma. De la misma manera que el día siguiente no tenías para comer, de la misma manera. De la misma manera que gastabas los reyes, que gastabas las navidades, de la misma manera que no dormías, de la misma manera que ibas a hacer kilómetros para ver a un familiar, de la misma manera presentar vuestros miembros para servir a la justicia.
Amén. De la misma manera. De la misma manera que te has enlutado por la pérdida de un familiar, te tienes que enlutar de la misma manera por la pérdida de la presencia. No Amén. somos la generación más mediocre de la historia de la Iglesia. No sentimos la pena de perder a Dios. No sentimos la responsabilidad de la misma manera que presentamos y nos entregamos a la inmundicia, de la misma manera. Y no digo que enlutarse sea algo inmundo, al revés, es de respeto. Digo que de la misma manera. Porque existe una relación entre cómo amas y cómo entregas. De tal manera amó Dios que dio a su Hijo. Ostras, ¿de qué manera? Entonces, ¿de qué manera lo estoy amando yo que no doy nada? ¿Cuántos aman al Señor aquí? ¿Estáis seguros, hermanos? ¿De qué manera? ¿De qué manera ama usted al Señor? ¿De la manera en que se cree que hoy está pagando a Dios viniendo aquí? Porque usted cree que hoy he sido formaleido a la iglesia. Y usted se cree que está pagando algo al Señor, que el Señor necesita algo de usted, como que necesitara a Dios que viniera al culto y le hace un favor a Dios. ¿De qué manera lo ama? Mediocridad. Somos cristianos mediocres. Con quien amas, hermanos, mirad, hay una relación también entre el amor y el tiempo. ¿Cómo? Sí, es muy fácil enseñar esto. ¿Por qué? Porque con quien amas quieres pasar tiempo. Yo quiero pasar tiempo con mi nieto porque lo amo con locura. Quiero pasar tiempo con mis hermanos porque los amo. Quiero pasar tiempo con mi familia porque la amo. Quiero pasar tiempo conmigo mismo porque me amo mucho. Y deleitarme conmigo. Y ver aquella película que me gusta, ir a aquel restaurante que quiero, me deleito y paso tiempo conmigo, y yo mismo me deleito conmigo, y yo, y el reino del yo. Porque con quien amas, pasas tiempo. ¿Cuánto tiempo le da usted al Señor? ¿Está seguro que le ama? Porque de tal manera que dio. Es así. De tal manera, nunca me podré ver este texto de la misma manera que lo veía. De tal manera, así dio. ¿De qué manera amamos al Señor que no damos nada? Las obras, las migajas. Disculpe, pero sus migajas no caen de la mesa del Padre. Sus migajas suben de la hipocresía y de la miseria. Las migajas. Porque de tal manera que dio. He entendido algo, hermanos míos, en estos últimos tiempos. Nos convertimos en quienes tenemos delante. Esta es una verdad bíblica y está escondida en la palabra del Señor. Lo voy a repetir. Usted se convierte en quien tiene delante. Somos transformados por lo que ponemos delante. Esta regla la conoce el diablo perfectamente. Por eso está interesado en ponernos cosas adelante constantemente. La televisión delante, todo lo que sale de la televisión nos transforma. Porque lo que ponemos delante genera un poder en nosotros de transformación. La manera de poner a Dios delante es la manera que Dios tiene de transformarnos. La manera de pasar tiempo con Dios es la manera que tiene Dios de transformarnos. ¿Cuánto le da a la lectura bíblica y a la oración? A la oración, hermanos, a la oración. Oración. Me pondría a llorar, pasar tiempo con el Señor. Si nosotros creyéramos que ahora por aquí entraría Jesús por este lugar y se sentaría aquí, ¿quién se iría a la una del culto? Nadie. Si usted creyera que Jesús entra cuando usted está en su aposento 3 minutos adorando al Señor, usted se levantaría si creyera que Jesús en persona entra allí. En realidad viene Jesús, en realidad está Dios, en realidad aparece el Señor, pero nos levantamos porque de tal manera amamos que no damos. La manera que tiene Dios de transformarnos es ponerse Él delante de nosotros. Gracias, Señor. Y la manera que tiene Dios de ponerse delante es mediante oración y lectura bíblica.
No hay una carta, hay un menú, hermanos. Es menú de hospital, no existe otra cosa. Por favor, entended que el Evangelio es eso. El Evangelio no es estudio, el Evangelio no son libros de la librería evangélica, el Evangelio no es lectura tediosa, el Evangelio es creer un verso y ponerte a orar por él. Eso es el Evangelio. El Evangelio es asumir una verdad y orar para que se forme carne dentro de ti. Repito, nos transformamos en lo que ponemos delante. Y la manera de Dios ponerse delante es por medio de idolatría. Amén. Y oración. Amén. Orar a Dios, estar delante de Él, tener comunión con Él. He dicho alguna vez esto. Si usted le diera al trabajo las horas que le da a Dios, usted estaría arruinado. Si usted le diera a su familia las horas que le da Dios, usted se queda sin familia. Pero usted pretende que Dios siga con usted, con lo que le da. Porque de tal manera amó que dio. Hay una relación unilateral entre cómo usted ama y lo que usted da. La manera que tuvo el Señor de poner a Dios delante para que Israel se transformara era poner los mandamientos delante de ellos. Hay que explicar en sus ojos, en sus carnes: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y repetirás estas palabras, se las enseñarás a tus hijos cuando estés comiendo, al levantarte, al acostarte, estarán en los frontales de tus ojos. Esto es lo que Dios hizo para que Israel fuera transformado, poner la palabra delante de ellos, en toda circunstancia. La palabra con la familia, la palabra en el trabajo, la palabra de vacaciones, la palabra en todos los momentos de la vida, la palabra al criar los hijos, la palabra al alegrarse, la palabra al llorar, la palabra en las alegrías, la palabra en las enfermedades. Poniendo la palabra delante de nosotros somos transformados. Y esto es imposible que ocurra viniendo al culto. Es imposible. La iglesia del camino no tiene poder. El pastor no tiene poder. La palabra y la oración. Así mandó Él que nos relacionáramos. Así lo designó, lo diseñó por su propio carácter, enfrentando nuestras debilidades, poniéndose a Él delante para que fuéramos transformados. Es por eso que poner un Cristo deficiente crea una persona, un cristiano deficiente. Poner un Cristo romano crea un cristiano romano. Poner un Cristo bíblico crea un cristiano bíblico. No te harás imagen y semejanza de mí. Entonces, ¿cómo somos transformados? Esta es mi imagen y semejanza. ¿Entendéis? Él puso en los mandamientos, en la palabra, la imagen y semejanza de su carácter. ¿Entendéis, hermanos? Los mandamientos hicieron de imagen de Dios y aún hoy están. No sabemos cómo es Cristo, pero sabemos cómo es. No le sabemos los ojos, sí sabemos cómo son sus ojos, como llamas de fuego, dice la palabra del Señor. No sabemos cómo son sus manos, sí sabemos. Mide los cielos. La palabra es lo que Dios pone delante para nuestra transformación. Me pregunto si seguirá pasando. Cristo se ha expuesto al hombre, se ha puesto delante. Y qué bonito que nosotros somos transformados por medio de su imagen. Pero la imagen no es transformada por medio de nosotros. Porque a Cristo no hay quien lo transforme. Voy a decir algo hermoso. Dios, hermanos míos, no cambia. No cambia de opinión. No cambia de parecer. Por más que tú te empeñes, no va a cambiar. Es inmutable. Y eso es uno de los atributos divinos de Dios, la inmutabilidad. La inmutabilidad hace que por más deseos que usted tenga de que las cosas no sean así, Él no va a cambiar por sus deseos. Él es inmutable.
Es por eso que el hombre, como no ha podido cambiar a Cristo, trata de cambiar la palabra. Es el esfuerzo que hacemos. Tomar un verso de aquí, otro verso de allá, y así puedo vivir de otra manera, y así puedo... ¿Verdad que lo hacemos? Bueno, todo me es lícito, aunque no todo me conviene. Y aplicamos como queremos. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo. Ayer y hoy y por los siglos. Nos transformamos constantemente. Somos dieta de transformación en lo que ponemos delante. Por eso somos moldeados por la televisión. Usted está bien, enciende la televisión y agarra miedo. ¿Es esta sencilla transformación? Es simple y ocurre. O usted está mal, enciende la televisión, sale un chiste y ríe. Esta transformación la ha entendido el diablo a la perfección. Somos transformados con lo que ponemos delante. La televisión, las modas, las maneras de hablar, el vocabulario, las vestimentas. Somos moldeados por lo que ponemos delante. Y hoy en día voy por las iglesias, por ahí veo que en las iglesias hay Beyoncés, hay niñas pastoris, hay topurias y hay Messis. Pero, ¿alguien quiere que haya Esteres? ¿Alguien querrá que haya Déboras? ¿Alguien quiere Davides y Moiséses? Eso solo se hace de una manera. Poniendo un ejemplo delante. Aleluya. Usted puede ser el ejemplo que transforme a una mujer que se fija en lo ajeno para transformarse ella según la moda de hoy día en alguien piadoso. A un joven que está pensando en, ser un ídolo de la UFC, a ser un joven que busque a la palabra del Señor. Usted puede hacerlo. Ponerle los mandamientos delante. Poned los mandamientos delante. Y puede que usted haya hecho 99 veces y no haya pasado nada. Pero aquella vez que usted no lo hizo y le quedó en el tintero es la vez que era la gota de la transformación. No se canse de hacerlo en su casa. No se canse de hacerlo en el trabajo. No se canse de hacerlo en usted mismo. Los ojos y los oídos hipotecados por Cristo. Cristo dijo, mirad lo que oís. Qué cosa más rara. Mirad lo que oís. Qué cosa más extraña. No, tengo que oír lo que oigo. No, mira lo que oyes. Fíjate en lo que oyes. Es tan importante lo que oyes que tiene que repetir constantemente el Señor estas frases para que nos traspasen adentro del alma y ese momento en que llega al alma transforma no solamente el espíritu, sino también lo que hay fuera. Y a las 99 no te transformaste, pero llegó la 100. Y fue aquella vez que te repitieron que amases que te provoca a amar. No nos cansamos de repetir y procedemos a repetir, porque quizás hoy sea la 100 y quizás este mensaje sea el 100 para algo. Aquel que transforme una vida, aquel que toque a una persona, que añada a su corazón esa palabra que necesita, porque hoy es el día de alguien. Nos convertimos en lo que ponemos delante. Lo dijo Jesús a sí mismo en el capítulo 8 de Juan, verso 38. Yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre. Muy bien. Vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre el diablo. Fíjense que la cercanía, existe una relación de hacer lo que tienes cerca. Lo que tienes cerca te enseñará a hacer aquello que ha sido ejemplo para ti. Jesús lo dijo, yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre. Vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Cómo? Jesús explica que en esa eternidad junto al Padre, Él ha sido traspasado por la imagen del Padre. Y lo que están viendo en ese momento es la exégesis del Padre. Icon es la palabra que dice la Biblia. El icono del Padre, exactamente, sin añadir ni quitar. Puro, extremo, en el nombre del Señor. ¿Se puede estar en Jerusalén como el Señor habló a estos hombres? Estar en el muro orando, estar estudiando 8 horas al día y estar oyendo al diablo. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y cerca de vuestro padre estaba en Jerusalén el diablo. Pues se puede estar en el muro orando, estudiando 8 horas al día y ser hijo del diablo. Se puede.
mandamientos sin espíritu, libros de profetas sin profecía, sermones sin vida. No hay vida en los predicadores. ¿Qué hay? Se puede estar en Barcelona, sin embargo, en una ciudad de pecado y estar cerca de Cristo. ¿Cómo lo puedes explicar? Orando en el muro de Jerusalén y estar escuchando al diablo, sí. Leyendo los libros de los rabinos, sí. Estar escuchando al diablo. Y se puede estar en Barcelona. Alguien que sepa leer poco, pero que dice la Biblia: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Se puede. La noticia es que se puede estar cerca de Cristo para que se nos apeguen sus cosas y ser transformados. No dice la Biblia que nos acerquemos a un libro cristiano, no dice la Biblia que nos acerquemos al pastor, no dice que nos acerquemos a la teología, no dice que nos acerquemos a la iglesia del camino, dice que te acerques al trono de la gracia, porque allí no hay algo, hay alguien. No hay algo para ti, hay alguien. Esa es la diferencia de amar o no amar, ¿verdad? El ver algo, el ver a alguien. Así es. Cristo es para ti algo o alguien. Para mí la gente es algo, no son alguien. Por eso no amo tanto a la gente. Para mí mi familia es alguien. Para ti Cristo es algo o alguien. Porque de tal manera amó que dio. Hay una relación equidistante en cómo amas y cómo te entregas. La entrega de la iglesia de hoy es una broma pesada. Tenemos 2 ojos, una nariz, una boca, 2 manos y 2 pies. Y nos fijamos en los que nos preceden y decimos: Dios mío, ¿qué tenían ellos que no tenían nosotros, que no tenemos nosotros? Entonces, tenemos todas las facilidades del mundo, ellos no tenían nada. Somos la generación de lo mediocre. ¿Qué es mediocre? ¿Qué es algo mediocre? Mediocre es algo de calidad media. De poco mérito, tirando a malo, dice la definición. De poco mérito, tirando a malo. Mark, de poco mérito, tirando a malo. Ese soy yo. De poco mérito, tirando a malo. Y nosotros somos los radicales. De poco mérito, tirando a malo. Basta ya de decir Jesús te ama. ¿Sabes por qué dices Jesús te ama? Porque no puedes decir yo amo a Jesús. No lo entendéis, ¿no? No lo entendéis. Tienes que decir Jesús te ama porque tú no puedes decir yo amo a Jesús, porque con tus hechos no lo puedes confirmar. Así que el mensaje siempre tiene que ser Jesús te ama, no basta ya. Digamos yo amo a Jesús y te lo demuestro. Yo amo a Jesús. Una santificación mediocre, una adoración mediocre, solo de labios. El corazón está lejos porque lo que ponemos delante de nosotros nos transforma. Si pones antes a tu mujer que a Dios delante de ti, te transformarás en el deseo de tu mujer. Si pones a tu esposo antes que Dios, te transformarás en el deseo de tu esposo. Y así sucesivamente. Si pones a tus hijos, serás el consentidor de caprichos de tus hijos, porque lo que pones delante te transforma. A veces me dicen, el pastor me analiza con sus ojos. No, no hace falta que te analices, sale. De tal manera amó que dio. ¿Dónde están aquellas frases de los cristianos como el apóstol Pablo? Gastaré lo mío, yo mismo me gastaré por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Dónde está aquel cristiano que acompaña una milla más al que no puede? Como está escrito, somos la generación de lo mediocre. Somos la generación de lo mediocre. No nos preocupamos por los hermanos. Escuchamos un sermón, nos emociona durante 1 hora, luego lo olvidamos. Somos la generación de lo mediocre. Antes era diferente. ¿Cómo se hizo el templo? Las ofrendas del templo eran demasiadas. Y dice la palabra del Señor, dice, ¿en verdad habitará el Señor con el hombre en la tierra? Se preguntan, ¿es imposible que habite Dios en la tierra? He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que te he edificado. Dice Salomón, no puedo entender que quieras venir a habitar aquí. Nosotros lo tenemos aquí cada día. ¿Y qué damos? Generación de lo mediocre.
Los que nos preceden nunca veían que hacían lo suficiente. Todo era poco para Dios. Nosotros venimos al culto, fichamos y creemos que ya hemos hecho lo suficiente. Y tengo una mala noticia, hermanos míos. Los que nos preceden, aquellos que ofrendan, y no hablo de la ofrenda para nada, no estoy hablando de esto, pero es una forma de entender de que conforme amas, así das. El rey David tuvo que decir, no traigáis más ofrendas para el templo porque ya hay demasiado. Sobreabunda, no lo podremos gastar en 100 años. No traigáis más. Nunca veían que hacían lo suficiente. Siempre todo era poco. Para nosotros algo que hacemos ya es mucho. Que he perdonado a esta persona. Madre mía, por el... No, porque me hizo esto y estoy aquí en la iglesia. No, porque aquello y aquí, cuidado, Pero hermanos, lo que hacemos es demasiado siempre, porque así amas, así das. Tengo una mala noticia. Todos aquellos que ofrendaron, aquellos que murieron, los Moiséses, los Davides, todos aquellos dieron a mansalva sin tener la cruz. No la habéis entendido. Todos aquellos lo dieron todo sin tener al crucificado. Usted y yo lo tenemos. Tenemos a Cristo, el crucificado, el Verbo hecho carne. ¿Y qué damos? Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Qué mal interpretado el texto, creyendo de que yo confieso con la boca que Jesús es el Señor y seré salvo. No, hermanos, ese texto está en la carta a los romanos. ¿Y saben qué estaba diciendo? Con la boca se confiesa para salvación, porque confesar con la boca que Jesús era el Señor era morir. Amén. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué damos nosotros? Aquellos hermanos nuestros estaban en las catacumbas porque tenían a Cristo, al crucificado. ¿Os imagináis haciendo culto en las catacumbas? Allí fosas comunes, con olor a muerto. Pero qué fuerte que Dios los llevara ahí. ¿Por qué? Porque días después entendían que podían estar ahí dentro. Porque si seguían confesando, los iban a enterrar allí. Y hacían culto con hedor a muerte. Pero lo hacían delante del Señor. Confesaban, Cristo es Dios. Porque la estrategia de Roma no es decir que Cristo no es Dios. Roma te permite decir que Cristo es Dios mientras digas que el César también lo es. Pero aquellos decían, Cristo es Dios y el César no lo es. Aleluya. Oh, hermanos, no a medias tintas. No de corazón, o de labios, pero no de corazón. Esa confesión de salvación era una entrega a la muerte. Te mataban por confesar, por publicar. Y tenemos que desear actos que nos lleven a una muerte en el Señor. Sí, termino aquí. Voy a la recta final de este sentir de la palabra. Actos que nos lleven a la muerte. Que te maten. Que te maten. Que nos maten. ¿Qué es matar? ¿Oísteis que fue dicho? No matarás. Pero yo os digo que cualquiera que te llamare fatuo a su hermano estará expuesto al lago de azufre y fuego. Fijaros que para Jesús tanto era matar como llamar fatuo. Al menos que nuestras obras, nuestros actos provoquen que nos llamen fatuo. Aleluya. Menos. Porque esa es la muerte social del cristiano. Así es. Amén. Otra oportunidad. Que nuestros actos nos lleven al desprecio de los normales. Amén. Que comprometamos a lo falso por medio de una acción justa. Amén. De una acción cristiana. De algo que venga del Señor. Fatuo. ¿Te llaman fatuo? ¿O te llaman otra cosa? ¿Te llaman amigo? ¿Te llaman asesinato social? Eso es lo que les ocurre a los cristianos verdaderos. Amén. El cristiano verdadero es un cadáver social. Y huele mucho. El cristiano verdadero es un cadáver social. Y huele mucho. Termino. La última generación de la Iglesia no se construye con sermones, sino con testimonios. Aprended. Aprended. La última generación de la Iglesia
no se construye con sermones ni con testimonios. No está en Apocalipsis lo bien que predicaban. No existe qué sermón trajo fulano, cómo predicaba Mengano, qué teología tenían. Lo sabían todo, eran increíblemente estudiosos. En Apocalipsis dice, y le he dicho, Señor mío, tú lo sabes. Me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Y claro, de esta manera que estamos viendo, no podemos atraer la venida. Porque ¿será que no la queremos? ¿Será que no queremos que el Señor venga? Todos los cristianos en este libro han querido y creído que el Señor viene. Somos una generación mediocre, pero hay solución, hermanos. Pongamos a Cristo delante. Y si lo ponemos delante, nos transformaremos. De hecho, el apóstol Pablo lo dice así, ¿no? Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Esta cirugía moral agresiva que hace la palabra y la vida de Dios dentro de nosotros. Mediocre, medio, tirando a malo. De calidad media, tirando a malo. Gloria tenga su nombre. Señor, perdona.